Gloria a Dios, amada Iglesia de Jesucristo. Dios los bendiga grandemente a todo el pueblo de Dios que en esta mañana se va a estar uniendo al mensaje de Jesucristo. Quiero bendecir a los siervos y consiervos, quiero bendecir al pastor Guillermo y a la pastora Brenda con todos sus hijos. Este hermoso ministerio que le ha dado Tierra de Gosén. Yo proclamo que estamos en la Tierra de Gosén. Así que es una bendición poder unirnos y con todos los consiervos y todos los hermanos que en esta hora quieren recibir la palabra del Señor. Hoy tenemos el privilegio una vez más, la oportunidad una vez más de sentarnos a su mesa. Es un regalo que el Señor nos otorga cada vez que nos reunimos. El Señor así lo anhela, que todos podamos participar de la Santa Cena. Y realmente para nosotros es un domingo glorioso y deseo con todo mi corazón a todo el pueblo del Señor que seguramente ya en su hogar ha preparado el pancito, ha preparado el vino, ha preparado la mesa, y se han estado preparando para este tiempo. Creo que es muy importante examinarnos para recibir la palabra y recibir esta bendición tan grande. Y pidiéndole al Señor una palabra y pidiéndole que me dé realmente lo que Él quería hablar, Él puso algo en mi corazón y ese fue el título que yo le pongo a este devocional de Rocío. Haced memoria de mí. Haced memoria de mí. Creo que en esta Santa Cena lo que quiere el Señor es renovarnos la mente en medio de un momento tan difícil como está viviendo la humanidad, donde la mente se bloquea, donde la mente atesora palabras y mensajes que no son buenos y nos turban la mente, y a lo mejor estamos desmemoriados. Nos falta la memoria, nos hemos olvidado muy fácilmente de todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, principalmente cómo nos encontró. Entonces, cuando el Señor me puso esta palabra en el corazón, siento muy profundo en mi ser que va a ser una cena sanadora, pero una cena sanadora de la mente, del alma y del cuerpo. Haced memoria de mí. Eso se lo dijo el Señor a sus discípulos. Pero me llamó tanto la atención en el capítulo 22 de Lucas, en el nombre de Jesús, que esta poderosa palabra pueda alcanzar a aquellos que están pasando por alguna situación donde el enemigo les ha turbado la mente. Entonces, le puse de título a esta palabra, haced memoria de mí. En Lucas 22:15, el Señor, donde está instituyendo a partir de ahí la Santa Cena. Antes celebraban la Pascua, la Pascua a la tradición judía, pero ahora estaba cambiando. A partir de ahora iba a haber un cambio para el pueblo de Dios. Íbamos a participar de lo que Él venía anunciando, de su muerte y resurrección. Y el verso 15 dice que cuando llegó la hora que se sentaban a la mesa con Él y sus apóstoles, sus discípulos, el verso 15 dice, y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. Otra versión dice, ardientemente he deseado, pasionadamente lo he esperado. Y la NBI, la versión internacional, dice, he tenido muchísimo deseo, tengo una intensa necesidad
de celebrar la Pascua con ustedes. Ahí el Señor, en su interior, sabiendo por lo que iba a pasar, el deseo era que ellos entiendan que iba a haber un antes y un después. Y empieza a hablarle diciéndole, porque nunca volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Hoy la hacemos desde nuestro hogar, desde la iglesia, para aquellos que pueden, celebrando, conmemorando lo que vamos a hacer un día con el Señor, cuando estemos en el reino. Y dice que tomando la copa después de haber dado gracia, lo repartió entre ellos. El verso 19 dice, y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros os he dado. Y le hace una reflexión, le hace un llamado, les hace una precaución que van a tener que tener ellos. Le dice, haced esto en memoria de mí. Es decir, hagan cada vez que se van a reunir memoria de lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Entonces, la palabra nos enseña que cuando nosotros nos acercamos, nos unimos, tanto en la casa del Señor o ahora virtualmente, el efecto es el mismo. Si lo hacemos realmente con fe, con un mismo espíritu, con un mismo sentir, con la misma alegría, se produce momentos extraordinarios. Cada vez que nosotros compartimos la Santa Cena, experimentamos un fluir tan poderoso de Dios, aunque nuestros ojos no lo pueden ver, pero la realidad es que en la atmósfera están ocurriendo milagros extraordinarios para sanar, para liberar, para fortalecer, para restaurar, pero lo tenemos que hacer con fe. Por eso el Señor les decía, haced esto en memoria de mí. Entonces, esos cambios extraordinarios que suceden bajo esta atmósfera divina, tiene que ser realmente poderosa si tenemos memoria de lo que estamos haciendo cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. Y una de las bendiciones extraordinarias que alcanzamos cuando estamos en la mesa del Señor, delante de su carne, delante de su sangre, si tenemos convicción y fe. Esto es, si uno realmente puede dimensionar lo que puede ocurrir cuando estamos delante de su cuerpo y delante de su sangre. Y una de las cosas más extraordinarias que el Señor puede hacer es bendecirnos y llevarnos a otra dimensión. Es decir, vamos a vivir momentos extraordinarios, imaginables, lo que Dios puede hacer en una Santa Cena. Todos tienen testimonio, y lo he oído tantas veces, lo que han recibido a través de una Santa Cena. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor, cuando participamos, una de las cosas que tiene que reavivarse es la memoria. Porque el Señor quiere sanar nuestra memoria y tiene que tener un cambio asombroso. Por algo el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Y me puse a pensar, hoy en este tiempo que estamos viviendo, situaciones difíciles de conflicto, de enfermedad, de escasez, de crisis, pudo haber esclavizado la mente de los cristianos. Pudo haber atado la mente, la memoria del pueblo de Dios. Por eso Él siempre está hablando, hermanos, para que nosotros podamos reanimarnos, sanarnos y libertarnos. Porque muchas veces la mente es afectada. Y si está afectada, la mente, por ende, va a ser trastocada el alma. Por eso el Señor habla en esta mañana que hagamos memoria de lo que el Señor ha hecho a favor de nuestras vidas.
¿Y cómo, pastora? ¿Cómo la mente es afectada? Muchas veces con conflictos, con sentimientos de amargura, de dolor. A lo mejor estamos pasando un problema de enfermedad, hay falta de perdón y nuestra alma es afectada. Entonces, para sentarnos hoy en la mesa, a través de la palabra de Dios, lo que va a hacer el Señor es liberar nuestra mente que a lo mejor está enferma. Y si está enferma la mente y la memoria, no podemos recordar, también afecta al cuerpo. Entonces, cuando nos apropiamos de la palabra del Señor, cuando estas promesas tan maravillosas que tiene el Señor para nuestras vidas se pueden realmente afectar nuestra alma si la ponemos por obra. Es decir, si recordamos cada promesa, si recordamos cada mensaje, si recordamos la palabra, vamos a encontrar consuelo en su mesa. Vamos a encontrar que se va a avivar algo extraordinario dentro de nosotros. Y me puse a pensar, porque el Señor le dice a sus discípulos, por vosotros es dado, por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿Y por qué el Señor hizo hincapié en esta palabra? Porque Él quería recordarles, que recordaran el sacrificio que hizo el Señor, tan poderoso, y la base de este sacrificio es el perdón de pecados. Porque Él llevó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras enfermedades en la cruz. Él hizo una obra extraordinaria, Él pagó un precio poderoso. Entonces Él le dice que recuerden ese sacrificio, porque ese sacrificio lo que hace es nos perdona, nos da una nueva oportunidad y lo que hace es mantener la amistad, esa unión en la iglesia, que podamos gozarnos juntos todavía a pesar de... por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo poderoso, el Señor sabe que a través de esa obra nosotros podemos mantener una comunión con Dios. Y le dice, haced esto en memoria de mí. Recordamos lo que el Señor hizo en esa cruz, lo que hizo y por qué lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Pero hoy en día vemos que hay mucho pueblo de Dios que ha perdido la memoria, que no se puede recordar del maravilloso sacrificio que ha hecho el Señor y sigue teniendo una vida como el mundo. Pero cuando uno atesora las promesas del Señor, se da cuenta que acá hay vida. Y esa vida el Señor la quiere para nosotros. Entonces, si a lo mejor nuestra mente está enferma y solamente memoriza lo malo, se acuerda del pasado, se acuerda de las aflicciones, se acuerda de los problemas, la mente tiene que ser sanada, la memoria hoy tiene que ser sanada. Por algo el Señor quería y deseaba sentarse con sus discípulos y hacerle recordar que no se olviden de lo que Él había hecho por nosotros. Y el Señor nos dice que cuando estamos delante de su mesa, cuando estamos delante de la sangre de Cristo, que tengamos memoria de este sacrificio tan extraordinario, hermanos, que no podemos olvidarnos. Y que no sea un rito, que no sea un momento religioso, que no sea que nos unimos a participar de la Santa Cena porque una vez por mes lo hacemos, no. Cada vez que estamos delante de su cuerpo y de su sangre es una oportunidad que el Señor nos está dando. En esta mañana lo que quiere el Señor es traer sanidad a la mente, porque la palabra dice que de la manera que pensamos, así actuamos. Y a lo mejor nuestros pensamientos no son buenos. Nuestros pensamientos viven más en el pasado que en el presente.
como el pueblo de Israel, que se venía siempre quejando que en el desierto, en Israel tenían los puerros y tenían la comida abundante, y a veces somos así, recordamos siempre lo que ha pasado y no podemos atesorar lo que el Señor tiene para nosotros en cada Santa Cena y en cada reunión. Entonces, el Señor lo que quiere es limpiarnos, es perdonarnos, y tenemos que ser sinceros con Él, porque si a lo mejor estamos atados y esclavizados a obras que no han sido buenas, el sacrificio del Señor está por encima de cualquier situación. Este sacrificio poderoso hace que borre de un soplido aquello malo que no nos deja avanzar, que nos traiga la liberación completa. La necesitamos, hermanos, porque hay mucha gente que está hablando desde su dolor, desde su problema, se ha olvidado que tiene un Cristo grande y poderoso que ya pagó el precio por nosotros. Y en vez de depender del Señor, está dependiendo de sus sentimientos engañosos que el diablo sutilmente ha sembrado en la mente y en el corazón de su pueblo. Y vemos la artimaña, la astucia del enemigo para crear conflictos, para dividir, para atraer pensamientos malos, de derrota, de fracaso. Entonces el Señor nos dice, en esta mañana, haced memoria de mí. Haced memoria, no te olvides lo que ha hecho por nosotros. Hermanos, Él fue realmente, tuvo una crucifixión tan dolorosa. Él llevó todos nuestros males en su cuerpo. No nos podemos olvidar de eso, lo que ha hecho el Señor a favor de nuestras vidas. En el Salmo 8, y me cautivó esta palabra, porque a veces los recuerdos, las circunstancias, no se pueden desprender de nuestra memoria. Y el Señor quiere que nosotros podamos en esta mañana ser libres, ser libres. Cuando la memoria trabaja más que el poder del Señor, ahí nos vamos a caer en el fracaso. Recordando aquellas cosas que no pudimos superar. Recordando aquellas cosas en las cuales cada vez que vienen a nuestro corazón nos inflama y nos enferma. Y nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, hermanos. Tenemos que tener los pensamientos buenos del Señor, y así vamos a estar sanos y vamos a poder seguir adelante en esta recta final. Y en el Salmo 8, el Señor me hizo ver algo tan lindo, porque a veces nosotros no nos valoramos. Nosotros mismos estamos todo el tiempo acusándonos. Y mire lo que dice el verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, para que de él tengas memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Mire qué poderosa, el Señor tiene memoria de nosotros. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. El Señor tiene memoria de nosotros, hermanos. Esta palabra es tremenda. Vemos la majestad de Dios, la deidad de Dios, y eso habla que tenemos que vernos a través de la luz de la grandeza de Dios, porque nos encontramos muy insignificante, muy pequeño ante la grandeza de este universo. Somos insignificantes. Sin embargo, el Señor tiene memoria de nosotros, se acuerda de nosotros, hermano. Y si el Señor tiene memoria para con nosotros, ¿cuánto más nosotros por Él, que ha hecho este sacrificio tan extraordinario? Entonces, el Señor dice que tiene memoria y nos ha creado poquito menos que los ángeles. Y esta palabra realmente lo has hecho un poco menor que los ángeles. Entonces esto tiene que, en nosotros, si estamos deprimidos, si estamos desvalorizados, si estamos enfermos, nos tiene que sacudir y darnos cuenta cuán grandes somos para el Señor.
Por eso ha hecho este sacrificio. Y cada vez que nos acercamos a la mesa, recordamos de dónde Él nos ha traído. Y no nos podemos olvidar, hermano, cómo nos encontró el Señor. Devastados, arruinados, enfermos. Y Él nos trajo. ¿Cómo nos vamos a olvidar? ¿Cómo vamos a perder la memoria de lo que ha hecho en todos estos años? Porque esta crisis, esta atmósfera que está viviendo el mundo entero, ha hecho que corazones se hayan enlutado, se hayan amargado y no quieran saber nada con el Señor. Entonces el Señor en esta mañana te dice, no te olvides lo que ha hecho el Señor con tu vida. Y en esta Santa Cena, lo que quiere el Señor es bendecir nuestra memoria. Quiere sanar nuestra memoria, ministrarla y llevarnos a una nueva dimensión. Y poder declarar que aquellas cosas que aún no hemos visto ni hemos oído, aún las tiene preparadas. Si uno realmente se para en cada promesa del Señor, vamos a recibir aún mucho más de lo que estamos buscando, pidiendo, necesitando. Pero tenemos que acercarnos en esta mañana con fe, con alegría, hermanos, y decirle al Señor, mi alma está enferma, mis pensamientos están enfermos, necesito renovar mi mente. Así lo dice la palabra del Señor, es necesario renovarnos, como dice Romanos 12:2. Renovarnos para entender cuál es la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Segunda de Pedro 3:9, estamos declarando que el Señor viene pronto, declarando que todo está bajo el control del Señor, que Él está permitiendo muchas cosas para ver si realmente estamos afirmados en su palabra y en su voluntad. Y en segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Él no quiere que tu alma perezca, Él no quiere que tú te pierdas, Él no quiere que tú abandones esta vida tan hermosa, pero dice que todos procedan al arrepentimiento. Si uno realmente tiene la valentía de arrepentirse delante de su sangre y de su cuerpo y decirle al Señor, yo me arrepiento porque mis pensamientos estuvieron muy lejos de ti, Señor, me he olvidado de todo lo que has hecho, pero necesito que a través de tu cuerpo y de tu sangre sanes mi memoria enferma, mi memoria que está todo el tiempo pensando en aquellas cosas que no edifican. Hemos perdido la comunión, hemos perdido el deseo de estar con el Señor a través de la palabra, a través de un mensaje, porque nuestra memoria está enferma. Y entonces el Señor te dice en esta mañana, haced memoria de mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. No solamente se lo dijo a sus discípulos, lo dice hoy para nosotros. Recuerda ese sacrificio extraordinario que nos ha traído la libertad, la sanidad, el gozo, la providencia. Haced memoria de ese sacrificio que desgraciadamente, como dice Hebreos, muchos no lo tienen en cuenta y pisotean la sangre de Jesucristo cada vez que están fuera de la voluntad de Dios, pecando, siendo hijos de Dios. Cada vez que pecamos, crucificamos otra vez al Señor. Entonces en esta mañana el Señor te dice, si tu memoria está enferma, si tus pensamientos no son buenos, esta es la oportunidad. Cuando nos acercamos a la mesa, su cuerpo, molido por nuestros pecados, al entrar va a empezar a hacer una obra extraordinaria, si lo crees. Porque nosotros vivimos por fe y no por vista, hermano. Pero hay mucho pueblo que está viviendo por vista, por lo que ve. Y la fe es esperar aquellas cosas que no vemos, pero que sí vamos a recibir. Todos tenemos una necesidad. Por eso venimos a compartir la Santa Cena y a declarar que si tenemos memoria de todo lo que Dios nos ha prometido, hermano, tenemos promesas tremendas,
Y tenemos que seguir mirando al Señor y decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si a lo mejor tus fuerzas han flaqueado porque tu memoria te falló, hoy es el momento. Hoy es la oportunidad de que la sangre del Señor limpie totalmente, porque en la sangre hay vida, hermanos. La vida está en la sangre. Entonces, esta va a ser la vida que va a entrar en nuestro interior y le vamos a decir al Señor, necesito que sanes mi memoria. Me he olvidado de muchos testimonios, me he olvidado de lo que has hecho y caigo en el error. Pero si en esta mañana estás así y quieres compartir la Santa Cena, arrepiéntete de todo corazón, de toda palabra, de todo sentimiento, de todo pensamiento, de todo lo que te pudo haber alejado del Señor. Y levántate en victoria y dile al Señor, gracias por esta nueva oportunidad, gracias porque esta Santa Cena me va a sanar, vas a ser otra criatura libre para seguir proclamando las grandezas del Señor. Yo le agradezco al Señor su palabra, he expuesto su palabra de lo que Él viene hablando en esta mañana. Tengamos memoria de todo lo bueno y maravilloso que ha sido el Señor al entregarse en esta cruz. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente, y mientras siguen recibiendo la palabra del Señor, que el Espíritu Santo traiga a su mente, a su corazón, aquellas áreas que necesita cambiar, que necesita sanar y que necesita que el Señor las restaure. En este año de la recuperación, hermanos, tratemos de recuperar la pasión que tenemos por el Señor. ¿Para qué? Para vivir con gozo y alegría. Que Dios me los bendiga grandemente. Lo voy a dejar con el pastor que sigue ministrando su palabra. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos amados. Bueno, un día glorioso, porque es glorioso cuando nosotros estamos para sentarnos en la mesa del Señor, hermanos amados. Yo los bendigo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar también y bendecir a la iglesia Tierra de Gosén, y que están también conectados con nosotros para recibir palabra del Señor, y también vamos a estar sentados en la mesa del Señor con este símbolo más grande que puede tener el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que es la Santa Cena. Amén. Tiene un poder muy, muy grande, hermano. Yo los saludo a todos los hermanos que están congregándose, a todos los que están mirando y viendo esta prédica, y la bendición que entra en sus hogares, en el nombre de Jesús. La Santa Cena es divina, solo Dios la pudo preparar para que nosotros hoy podamos nosotros tener una transfusión de una sangre divina, transfusión divina, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Esa transfusión es inmensamente divina, porque en esa Santa Cena pueden ser sanados, liberados, muchas cosas pueden pasar, porque el Espíritu es el que se traslada a donde damos la palabra, donde mandamos la unción del Espíritu Santo, y donde va la palabra entra y está el Espíritu Santo. No tiene distancia él, solo tenemos que escuchar la palabra. ¿Para qué, pastor? Para crecer, para ser nosotros hijos de Dios, amados de Dios y protegidos por Dios más en este tiempo. Amén, amado. Entonces, es lo que tenemos que ver entonces. Entonces le tenemos que dar
muchas gracias al Señor, amén, de esta bendición que tenemos, más así virtualmente, pero estamos haciendo de la iglesia, gracias a Dios, que lo podemos hacer porque el altar es del Señor, amén, amados. Entonces, esto es lo que nos da la gran bendición, que es esa transfusión, como le dije, de su sangre, que fue para justificar nuestras vidas de pecado, para justificar nuestras vidas de pecado. Esa justificación tan grande, hermanos, tan grande. Pero sin fe no puede haber justificación. No puede haber justificación si no tienen fe. Fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Señor, que dio esa vida por nosotros. La fe viene por ahí, por empezar a creer de que Él dio su vida por todos nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Vida eterna. Usted podrá decir, bueno, usted pastor ya fenómeno, tiene cabello blanco, ya la... No, era joven, muy joven, porque el Señor puede venir mañana. Amén, amado. Más los tiempos que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo, todas las señales están ya dadas. Luna roja, se oscureció, de noche se hizo el sol, desapareció en pleno día y oscuridad, no nublado, oscuridad. Todos lo vieron, amén. Aquí en Argentina, fue en el sur de Argentina, la parte de Neuquén. Es una señal de que yo tengo noción, nunca, jamás se oscureció el sol y se hizo de noche. Jamás. Entonces se prendían las luces a esa hora, a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, no me acuerdo muy bien, pero no fue hace mucho, hace poco que fue. Y estas son las señales que estamos nosotros recibiendo para que nos preparemos. Y hay algo que hemos escuchado quizás muchas palabras, hermanos crecidos, pero pueden haberse olvidado muchos, pero tenemos que dar esas advertencias que habíamos dado, las seguimos dando hoy para poder purificarnos, amén, amado, para ser justificados por esa sangre divina, amén. Entonces, lo vamos a ver en la palabra del Señor. Si me quieren acompañar, por favor, a Romanos capítulo 3, me encantaría que todos puedan tener la palabra, porque quizás no pueden ver bien aquí en la pantalla, pero tener la palabra en la mano. Vayan a buscar la palabra, vaya a buscar la Biblia, que es una bendición muy grande tener la palabra en la mano, la palabra del Señor, tener la Biblia, ese libro santo, miles de años, y sigue vigente. Muy bien. Bueno, vamos a ir a Romanos capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 21. Nunca se olvide que usted es justificado por la fe. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Fíjese, versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Yo creo, dígalo, si está en su casa grite también, si está alguno durmiendo no lo va a despertar, pero diga, yo lo creo, amén. Yo quiere decir que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, amén, no hay diferencia. Entonces, la fe en Jesucristo es una confianza genuina, miren hermanos, genuina. Esa confianza que es una confianza sincera, seguridad en el lugar de una confianza en Él y no en sí mismo, amén. Ahí está la diferencia, de que confiemos en Él, no en nuestra confianza, la confianza en nuestro Señor Jesucristo, amén, porque cuando confiamos en nosotros,
estamos fallando a la fe en Jesucristo. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que ver, que nos habla el versículo 22, ¿es así? Entonces no tenemos que tener esa confianza en sí mismo. Amén. Alcanzar la salvación y esta salvación tan grande. Alcanzar la salvación y esta salvación tan grande que hemos alcanzado para no dejarla. Hoy puede haber muchos que están por primera vez o nunca han recibido al Señor en su corazón y están escuchando esta palabra, que fueron invitados en el hogar o en el lugar donde lo están viendo. Pero también se puede sentar a la mesa, pero primero va a tener que hacer la oración de salvación. No sentarse sin hacer la oración de salvación. Si cree en Jesucristo, si no cree, espere. Espere, porque la Santa Cena es sagrada. Lo tiene que hacer con un corazón predispuesto, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, esto es para que nosotros podamos permanecer en su venida. Muy bien, permanecer en su venida. ¿Y cómo puedo permanecer, pastor, en su venida? Mire, hay dos principios, amén. Pero uno primero, que es que sabemos congregarnos, pero después hay dos principios, de ser bautizados y purificados. Y en cada cena tenemos ese privilegio de cada vez que tomamos la Santa Cena, ser purificados y ser justificados. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros y saber que el Señor está con nosotros. Amén. El Señor es todopoderoso y lo tenemos que creer. Entonces, por eso, la justicia de Dios por medio de la fe, dice el versículo 22, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, hermanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos hemos pecado y estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy tenemos el gran hermosura que puede decirse de tener esta entrada a la casa de Dios. A la entrada de tener y creer en nuestro Señor. Más esto que estamos viviendo nos va a cuidar a nosotros y a nuestra familia. Y si ha pasado o está pasando por la prueba de COVID, el Señor lo va a levantar. El Señor lo va a levantar. Prepare esa Santa Cena, hágalo con fe. Amén. Y si se apartó del camino, va a ser una reconversión también, que lo vamos a hacer después, antes de tomar la Santa Cena, hermanos amados. Amén. Entonces, este versículo 23, nunca jamás nadie alcanzará por sí mismo las normas divinas. Por sí mismo no la vamos a alcanzar nunca, hermano. Entonces, de absoluta perfección, naturalmente, no vamos a ser perfectos quizás, pero tenemos el privilegio también de tener una moral, de saber lo que hacemos, lo bueno y lo malo. Amén. Tenemos esa convicción de saber. Entonces eso es lo que hacemos nosotros, pero lo anhelamos a cada día ser mejor, saber justificados, porque siendo justificados es ser justo. No perfecto, porque no son, pero ser justos. Saber que si hacemos algo, está condenado por el Señor, porque es una injusticia que estamos haciendo. Amén. Cuando no conocíamos al Señor era una cosa, pero así también nos iba. Hacíamos cosas injustas, quizás sin darnos cuenta, y otras veces, dándonos cuenta, no teníamos un dominio propio. Pero cuando entramos al camino del Señor, nos enseñó la justificación. ¿Para qué, pastor? La justificación, para ser justos. Amén. Para ser justos. Entonces, pero esa es la vía de la justicia. Ahora vamos a ir al versículo, por favor, 23, mire, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén.
Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire usted la diferencia que hay. Justificado significa ser justos. Esa justificación que fuimos nosotros por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, fuimos justificados para ser justos. No es difícil. No es difícil si uno anhela ser justo. Porque tenemos la mente. Dimos una prédica de los pensamientos. Los pensamientos nos llevan a destruir muchas cosas. Primero, cosas que no pueden ser, pero con los pensamientos podemos activar esos pensamientos de injusticia o de maldad. Y lo tenemos que pensar antes de contestar algo o saber tener dominio propio. Amén, amados. Por eso somos justificados. Amén. Justificados por su gracia. Y esa es la vía. Gloria a Dios. Ahora, gloria a Dios. Tenemos esta bendición. Vamos a ir al versículo 25. Gloria a Dios, de Romanos. Y acá está para poner el sello de todo lo que estuvimos hablando en esta palabra. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por la fe en su sangre. Para manifestar su justicia. Esto es hermoso, hermano. ¿Quién no hubiera enseñado antes esto? Esto, para ser benditos, para ser hijos de Dios. Mire usted, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, la paciencia del Dios Todopoderoso, los pecados pasados. Mire, los pecados pasados. Quedamos limpios, quedamos purificados cuando entramos al Señor. Entramos a ser limpios, purificados por el bautismo. Son los dos pactos eternos para la eternidad, los dos pactos. Bautismo y Santa Cena. Mire qué privilegio. Bautismo y Santa Cena. Y nos vamos purificando de año a año. De año a año. De tiempo a tiempo. Para ministrarnos a nosotros mismos. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Quieres tener la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres pasar pruebas, pero tremendas, pero saber que si tú estás con Él, triste, para mí, me pongo yo siempre de ejemplo, fue muy difícil solo. No tenía de dónde agarrarme. Pero hoy sé a quién tengo, como ustedes también lo tienen. Pero denle ese valor. Sepa que somos hijos de Dios. Vamos a pasar las pruebas, sí que las vamos a pasar, pero sabemos que tenemos el respaldo y toda la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén, amados. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Bueno. Entonces, nosotros que antes lo que llegamos a reconocer al Señor, vivíamos en tiempos de ignorancia. Amén. Tiempos de ignorancia. Yo era un ignorante. Yo tenía mi profesión, todo lo que fuese, todo, pero ignorante era, espiritualmente. Tenía una ignorancia. Y también así me iba. Amén. ¿Por qué? Porque confiaba en mí, creía yo en mí y todo me salía mal. Amén. Todo me salía mal. Pero conocí el camino del Señor. También, por desgracia, estando en el camino del Señor, pudimos haber pecado naturalmente, pero lo reconocemos. Ahora, cuando nosotros caímos, hicimos algo que no es del agrado del Señor, sabemos que Él nos va a perdonar para no volver a caer, porque eso te lo va a dar el Espíritu Santo cuando tú eres sincero con Él, sincero ante el cuerpo y la sangre de Cristo. Él se va a ocupar de sacarte ese vicio, ese problema, ese carácter que tú tienes, que lo reconozcas y que puedas saber que Él te puede cambiar y limpiar, hermano amado. Entonces, esto es lo que quiero yo compartir con ustedes. Esto es pedirle perdón y arrepentimiento. Amén. El poder de su sangre lo hace. Lo hace.
Esa es una transfusión divina. Entra, cuando tomamos la santa, entra en nuestro cuerpo. Y todo lo que, porque naturalmente todo lo que comemos, todo lo que tomamos, va a la sangre. Y mire qué privilegio tomar la sangre de Cristo para purificarnos, sanarnos. Y cuántas personas han sido sanadas de diabetes tomando la Santa Cena. Han sido sanadas, curadas. Y por eso no ministramos sanidad en la Santa Cena. No la ministramos. Y a veces han venido personas a decirme, no, espera que la Santa Cena, pastor, pero necesito que me ore. Sí, le oro. Fue sanada, pero no fue sanada porque el pastor le oró. ¿Me va comprendiendo? No, fue porque se sentó en la mesa, tuvo fe que el Señor la iba a sanar por la sangre y el cuerpo de Cristo. Amén, amados. Entonces, eso es, y después piensa que fue el pastor que la sanó o un hermano que oró. No, por eso la Santa Cena purifica, santifica y cura y libera. Todo eso lo hace la Santa Cena. Y yo creo que aquel que fue recibido la Santa Cena y ha tenido un encuentro con el Señor, es muy difícil que pueda volver a caer. Pero puede volver a caer, pero Dios es muy misericordioso. Por eso siempre tenemos que pedir misericordia. Es una enseñanza que a mí me dio el Espíritu Santo. Misericordia, porque Dios es muy misericordioso. Dice que la misericordia de Él son más altas que los cielos. Amén, amados. Más alta que los cielos. Y eso significa mucho porque tiene misericordia el Señor. Esa misericordia, ¿por qué? Por su paciencia que ha tenido con nosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer? Reconociendo esa misericordia grande que Dios tiene para ti. Ay, Señor, qué bueno eres. Entonces, gloria a Dios. Nunca el gentil se hubiera acercado a Dios, jamás, si no hubiera sido por la sangre de su Hijo. Escuche, nunca, porque él ya tenía un pueblo elegido. Tenía un pueblo elegido. Yo le prediqué varias veces, muchas veces, le he predicado a mis hermanos. La prédica que estamos dando puede llegar a muchos lugares, pero antes habían hecho un pacto también. Un pacto que solamente podían hacerlo los que se circuncidaban. Amén. Entonces, ese era el pacto que tenía. Podía tener un siervo, podía tener alguien que no era de la misma nación, pero tenía que hacer el pacto, tenía que ser circuncidado. Si no, no podía pertenecer a Dios, que tampoco, si era extranjero, podía ser pueblo de Dios. Amén. Pero porque el pueblo de Dios era nada más que el pueblo de Israel. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Señor. Entonces, vamos a ir, si me quieren acompañar, a Efesios, capítulo 2, por favor. Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 11. Gloria a Dios. Por eso, cada Santa Cena que nos sentamos en la mesa, nos acercamos a la sangre de Cristo. Entra la sangre de Cristo a nosotros. Amén, amado. Pan y vino, cuerpo y sangre. Mejor ministración que esa. Para ministrarse no hay. Amén, amado. Cuando uno lo hace con fe y reconoce todas las cosas que no son agradables a Dios por su gran misericordia. Bueno, vamos a leer entonces Efesios capítulo 2, versículo 11. Y dice así. Gloria a Dios. Perdón. Hay mucho fuego para la gloria de Dios. Y dice así la palabra. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne,
eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Amén. Hecha por la mano de la carne. Esto dice el versículo 11. Entonces, incircuncisión es el término más directo para describir el hecho que los gentiles estaban fuera de cualquier pacto con Dios. No, los llamaban perros. Amén. Perros. Hasta cerdos también lo llegaban a llamar. ¿Por qué? Porque no lo reconocían como pueblo de Dios. Amén. No lo reconocían. Pero también no nos olvidemos que Dios es Dios. Él había elegido un pueblo. Se había casado con ese pueblo. Porque Él lo trata de esposa. Hasta la trata de engañadora, de prostituta. La trata, eso está todo escrito, lo que yo le estoy predicando. Amén. Así mandaba a los profetas. Avisarle. Y Él, así como iban a adorar a otros dioses, hermanos amados, a otros dioses iban a amar, a hacerle culto a otros dioses después de haber visto el Dios que ellos tenían, igual que nosotros hoy. ¿Cuántos han visto al Jesucristo resucitado, al Espíritu Santo en su vida, los milagros, las sanidades, y hoy están apartados? Apartados. Mejor no me hubieras conocido, dice la palabra. Ay de caer en las manos del Dios vivo, hermanos amados. Yo no le estoy poniendo temor, le estoy dando una advertencia de avisarle que pueda reconocer, mañana puede venir el Señor. Ay, Señor. Vamos a leer el versículo 12, a ver qué nos enseña. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Mire que quiere decir que nosotros ahora tenemos, mire usted, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de su promesa. Mire, uno habla con conocimiento de causa, hermano. Lo que Él promete, cumple. Porque la voluntad de Él es perfecta. Es perfecta y Él sabe lo que hace. Entonces, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba yo. Así estaba yo. Entonces, quiere decir que esto lo tenemos que ver bien, de sentirnos. Mire, hay un orgullo divino, que es el contrario al orgullo de la tierra. El orgullo divino es humildad. Humildad. Amén. Humildad y fe. Escuche, es el orgullo divino, no es el orgullo de la tierra. Es un orgullo divino de ser un hijo de Dios, celestial, para poder ayudar a otros. Esto es lo que tenemos que ver, hermanos amados. Lo tenemos que ver con todo el corazón. Entonces, gloria a Dios. Este versículo 12 nos enseña que sin Cristo es la primera, mire usted, de 5 frases en este versículo que describen la separación de los gentiles antes que Cristo viniera. Estar sin un Mesías es el origen de la futilidad de las veces que tenemos con Él en la esperanza. Amén. En la esperanza. Fíjese, vamos a ver el versículo 12 nuevamente para ver estos cinco que le dije recién, que son maravillosos. En aquel tiempo estaba sin Cristo, 1, alejados de la ciudadanía de Israel, 2, ajenos de los pactos de la promesa, 3, sin esperanza, 4, y sin Dios en el mundo, 5. Mire usted todo lo que beneficios que tenemos nosotros hoy que antes no teníamos. 5. Y esos 5 comprenden todo.
Todo, los 5, la fe en Jesucristo. Mire qué privilegio tan grande. Versículo 13 dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Si estás alejado, te has apartado del camino, hoy tenés la oportunidad para sentarte en una mesa. Si estás solo, toma un pedazo de pan y toma una copa de lo que fuese, porque simboliza la sangre y el cuerpo de Cristo, para hacerlo con fe. Entonces lo que has recibido, una vez si estás apartado, vuélvelo a encontrar nuevamente para ser un hijo de Dios, amado. Ay, Señor. Entonces, gloria a Dios. Entonces esto es lo que tenemos que ver nosotros, hermanos. Entonces dice, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, lo voy a nuevamente leer, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiere decir que por la sangre de Cristo usted se puede volver a acercar al Señor hoy en esta Santa Cena. Amén. Pero ahora Él nos sacó de la muerte, amén, a vida eterna. Perdonó nuestros pecados. Amén. Yo me imagino, porque yo siempre me imagino y soy un imaginador. Digo, ¿cómo hubiera sido si no hubiese venido el Señor Jesucristo a perdonar los pecados del mundo? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería? Yo también me pongo a pensar, digo, ¿cómo sería el mundo si sería al revés? ¿Cómo sería? Mire, sería tan hermoso. Nos saludaríamos todos. Así no nos conociéramos, nos saludaríamos. Y quizás nos daríamos la mano. Quizás podríamos también abrazarnos, cordial, deseándole el bien al enemigo, o deseándole el bien al vecino, deseándole el bien a aquel que conoce en su trabajo, queriéndolo bien, querer verlo bien. ¿Cómo sería ese mundo? Y mira a lo que llegamos. A lo que llegamos. Amén, amados. A lo que llegamos. Yo me acuerdo que era chico y nos poníamos aquí el pañuelo, nos disfrazaban de convoy cuando yo era chico, pero nunca, jamás pensé que íbamos a tener que usar un barbijo. Lo usaban los delincuentes. Amén. Ese barbijo o un pañuelo o una polera alta lo usaban los delincuentes, de estar tapado el rostro. Tapado el rostro. Es muy profundo. Es muy profundo. Entonces, yo creo que esto Dios está haciendo ver que, no sé, como que el mundo también puede estar en delincuencia, en injusticia. Es muy profundo. Muy profundo. Bueno, sigamos, hermanos amados. Ay, Señor, por eso Él nos sacó de muerte a vida, hermanos. De muerte a vida. Y de pecado a salvación. Mire usted, del pecado a salvación. Salvación eterna. Y de esperanza al gozo eterno. De esperanza al gozo eterno. Es lo más hermoso que podemos tener, hermanos amados. Es lo más hermoso que podemos tener. Entonces, gloria a Dios. Por eso el Señor es muy bueno. Quiere decir que el sacrificio de Cristo abarca a los gentiles. Escuchen, abarca a todos los gentiles. El sacrificio de Él. Todo el que quiera ser hijo de Dios. Amén. Entonces, antes del nuevo pacto, los gentiles estaban excluidos de la nación de Israel. Y se les consideraba ajenos a las promesas del pacto de Dios. No había esperanza para ellos en esta vida, ni tampoco podían reconocer la presencia de Dios en el mundo. La sangre del sacrificio del pacto de Cristo unió a los gentiles creyentes. A los gentiles los hizo creyentes. Amén.
Gloria a Dios. ¿Para qué, pastor? Para ser bendecidos, para cambiar de vida. Hoy hay una situación muy difícil, muy difícil. ¿Cuántos hay que se quieren suicidar en el mundo? Se suicidan, no soportan. ¿Y quién te puede dar esa paz? Todos pasamos por lo que está pasando, pero Dios nos da esa esperanza, esa paz, que Dios hay que pedir misericordia, que vamos a tener esa paz, eso que va a volver, pero es un llamado de atención lo que está pasando, para que podamos esperar al Señor en su venida. Ay, Señor, Señor, tú eres muy bueno, Padre, muy bueno. A ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 13, un poquito para adelante. Tiene su Biblia, ¿no es cierto? Bueno, es bueno eso. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 11. Búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, vamos a leer del versículo 11. Y dice así la palabra: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Eso es lo que pasaba antes por los pecados de la humanidad en aquel tiempo y los pecados de Israel. Pero era nada más que para el pueblo de Israel. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fuera de la puerta padeció el Señor. Amén. Y dice, ¿por qué padeció fuera de la puerta? Versículo, estamos leyendo el 11 y el 12. Amén. Entonces, el día de la expiación, los cuerpos de los animales, esa sangre era llevada al lugar santísimo. Esa sangre era llevada al lugar santísimo, fíjese. Y los cuerpos eran quemados. Los cuerpos los sacaban afuera y eran quemados. Fuera del campamento. Pero el Señor Jesús fue lo opuesto. Fíjese, el Señor Jesús fue lo opuesto de ese sacrificio, a este tipo de sacerdocio. Mire usted. Entonces, y sacrificio. Amén. Fue crucificado en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Afuera de la ciudad fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, derramó la sangre en la cruz y no dentro del campamento. Amén. Eso es para nosotros, para que podamos entrar a tener ese mismo Dios que tenía Israel. Estamos injertados, engendrados estamos por el Espíritu Santo, que es lo más maravilloso que puede tener un hombre y una mujer. Primero una iglesia, después un hombre y una mujer, el Espíritu Santo, hermano. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Tú eres todopoderoso, Señor. Vamos a leer ahora el versículo 13, 14, nuevamente el 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén, hermanos. Entonces, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Está bien, no podemos alabar ahora, pero en la alabanza es la demostración de cuando uno tiene y ofrezca el sacrificio suyo en persona, se está ofreciendo al Señor en la alabanza cuando usted alaba. ¿Sabe que para un pastor ver muchas veces un pueblo y que no alaba? Hasta ni se ponen de pie.
¿Sabe lo que se siente? Porque ahí demuestra su soberbia. No demuestra humillarse ante la alabanza, ante el Señor, alabarlo y cantarlo. Mire, hasta uno le iba a cantar a la novia al balcón para que saliera. En el tiempo de antes. Amén. La serenata dice que le iban a dar. Y están en la iglesia, dicen ser creyentes y no se ponen de pie siquiera para alabar al Señor, ni siquiera levantan los brazos. Está bien, no puede saber la alabanza, pero puede estar dando al levantar los brazos, es una parte de humillarse del sacrificio que ha hecho Cristo por nosotros. Amén, amado. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Ya vamos a ir terminando. Vamos a ver el versículo 13 y 14. Y dice así la palabra. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén, amado. Esa ciudad que nos prometió el Señor. Amén. Que Él nos esperaba para estar viviendo con Él. Amén. En esa ciudad, la Jerusalén celestial. Amén. Entonces, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Por eso lo vuelvo a leer, para que quede bien en nuestro corazón. En nuestro corazón. Usted no se imagina lo que recibe cuando usted levanta los brazos y alaba al Señor, hermano. Bueno, soy testimonio, hermano. 2 enfermedades, 2. Este ojo yo había quedado ciego a los 30 años, hermano. Mi ojo derecho ciego. Y bueno, me había consolado. Y fuimos a un lugar donde venía un siervo de Estados Unidos y estábamos en el último lugar, mire. En el último lugar. En el último, allá atrás de todo, atrás de todo. Entonces, pero mire lo que hace el diablo. Yo estaba con mi esposa, bien vestido, todo, esperando que íbamos a ir a ver ese siervo que venía con nuestro pastor. Y las palomas todas me hicieron como si se pusieran de acuerdo. Mire lo que hace el diablo. Yo me iba a ir a mi casa a bañarme, naturalmente. ¿Qué iba a hacer? No me quedaba otra cosa. Mi esposa me dijo, mira, eran las 7 de la mañana para poder entrar. Mira que a las 8:30 cierran la puerta para ir. Estábamos en la capital, en el Luna Park. Mirá que si vas, cuando volvés, va a estar cerrado. Y bueno, hermanos, agarraba agua del cordón de la vereda y me peiné todo para atrás. Y bueno, la única que se acercaba era mi esposa, porque los demás no se acercaba a ninguno, se imagina. Pero bueno, también estaba en la alabanza, alabándolo en el último rincón del Luna Park. Y estaban cantando cuán grande es Él. Lo cantaba con una predisposición y una lucecita color verde esmeralda. La veo venir sin el ojo que tenía ciego, el ojo que estaba ciego, y se clava en el ojo y empieza a gotear mi ojo. Y le digo a mi mujer, Dios hizo el milagro. Y mi esposa me dice, colirio del cielo, porque me caía un solo ojo, gotas me caían. Vi todo nublado, los dos ojos nublados. Hice así y me tapé este ojo y veía, con este ojo me había devuelto el ojo, el Señor. Amén. Por eso predico al que conozco. Y de ahí me quedaron las 2 aureolas celestes. De ese milagro, para la gloria de Dios. Por eso predico al que conozco. Lo que es alabarlo al Señor es la forma de humillarnos y recibir de Él esa gran bendición. Y ya vamos a terminar, hermanos amados. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Entonces, estos 2 versículos, 13 y 14 que hemos leído, por eso lo he leído 2 veces. Lealtad a Cristo significa, fíjese, separación. Porque estábamos en el mundo, pero después nos separamos del mundo. Podemos tener amigos, teníamos del mundo, pero no vamos a hacer lo mismo que hacíamos con nuestros amigos antes, lo que hacían. Podemos tenerlo, darle la palabra, estar con ellos, pero tenemos que tener una separación.
del mundo a nuestra vida, hermanos amados. Separados. Entonces, esto es lo que significa la lealtad a Cristo. Significa separación del mundo, hermanos. Entonces, separado de todas las cosas que pueden contaminarnos, para la gloria de Dios. Y ahora sí, Señor, vamos a ver el versículo 17. Gloria a Dios. Pero vamos a leer el 16. Y dice así: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Si podemos ayudar, lo vamos a hacer de corazón, porque Dios nos bendice tremendamente a nosotros para que podamos ayudar a otros. Amén, amado. Eso sí, está pasando mucho hambre la tierra. Podemos darle un alimento porque Dios nos bendice. Dios nos va a tener las alacenas llenas cuando le somos fieles. Las alacenas llenas. Venga lo que venga y pase lo que pase. En el nombre de Jesús. Y dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Entonces, aquí hay una llamada de atención para nosotros. Amén, amado. Porque la Biblia está todo, la palabra está todo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿En qué obedecemos? En lo que estamos enseñando y predicando. Predicando. Es una responsabilidad muy grande, muy grande. Como decía Pablo, cada vez que tengo que dar la palabra, tiemblo, siento temor y temblor, porque es un compromiso muy grande, hermanos amados, muy grande. Ay, Señor, gloria a Dios. Entonces, por eso dice el versículo 17, hermano. Amén. Los cristianos no solo mire usted, deben de recordar a los anteriores líderes de la iglesia primitiva. Los pastores también. Tenemos que recordar a los líderes de la iglesia primitiva. Escuche. Entonces, por eso, como lo hace, lo que tenga que hacer, que lo tenga que hacer con amor, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor, hermano. Entonces, la iglesia Vida en Jesús es una iglesia, gracias a Dios, bendita por Dios. Mis hermanos benditos por Dios, amén. Sosteniendo la iglesia con el amor que lo hace. 1 año y medio sosteniendo a los hermanos la iglesia. ¿Quién lo hace? Dios, porque los ama. Y ellos aman a Dios, aman la iglesia y aman a todos sus hermanos. Amén. Esto es lo que... Entonces, vamos a reconciliarnos con Cristo en cada Santa Cena. Nos reconciliamos con Él, amados. Hay mucha tristeza, hay mucha angustia, hay mucho dolor. Todo lo hemos predicado nosotros, hermano. Todo. Y para terminar, acompáñeme a Colosenses, capítulo... Ay, Señor, 1. Colosenses, capítulo 1. Un poquito para atrás. Colosenses. Capítulo, nos vamos a leer del versículo 19. Hoy nos vamos a reconciliar con Cristo. Amén. Hoy nos vamos a reconciliar con Cristo. No te acuses. Amén. El peor acusador es la conciencia. Amén. Pero la sangre de Cristo purifica y limpia la conciencia. Entonces, dice así la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar con él. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de Cristo satisface la santidad. Satisface la santidad. Y también trae paz. La humanidad quedó separada de Dios debido al pecado. Pero tiene las puertas abiertas, porque Él esas puertas las abrió para que nosotros podamos tener vida eterna y ser salvos. Y sentarnos en la mesa como hoy nos vamos a sentar los que amamos a Dios. Amén, amados. Y acompáñenme, versículo 23, 21. Vamos a leer versículo 21. Gloria a Dios. Y dice así la palabra, 21 y 22. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Mire qué privilegio, qué privilegio. Entonces, este versículo 22, gracias a la poderosa sangre del Señor hemos sido redimidos de la vana manera de vivir. De la vana manera de vivir. ¿De dónde vino? La vana manera de vivir que heredamos de nuestros ancestros. De nuestros ancestros. Pero hoy hay maldiciones que pueden ser quebradas, hereditarias. Quebradas, hereditarias, porque puede haber alguien que es por primera vez que está en esta reunión y va a tomar la Santa Cena. Y va a ser quebrada toda maldición hereditaria. ¿Por qué? Porque los genes hereditarios, los genes en la sangre. Pero cuando nos sentamos en la mesa para tomar la sangre de Cristo, ya tenemos otro ADN que purifica nuestra sangre de todo el pasado de nuestros ancestros que han venido de maldición o de enfermedad. Amén, amados. De maldición o de enfermedad, de ancestros, Padre. En el nombre de Jesús. Ay, Señor. Entonces, hoy vamos a tener la transfusión divina, hermano. Esa sangre que va a entrar para cambiar nuestra sangre, nuestro ADN, que es la sangre divina de nuestro Señor Jesucristo, lo que simboliza. Hace esto en memoria de mí y lo seguiremos haciendo hasta que Él venga. Amén, amados. Hasta que Él venga. Entonces, dándonos la oportunidad de esa sangre sea purificada de toda herencia de pecado. Llegar a tener genética de Dios, como les dije, por medio de la administración de la Santa Cena, hermano. Porque al tomar la copa, que es el vino, que representa la sangre, se encuentra dentro de nuestro cuerpo, en la sangre del Señor, haciéndonos aptos para toda buena obra. Podamos hacer su voluntad, lo bueno y no lo malo. Amén. Por eso tenemos que tener el dominio de nuestra mente, de los pensamientos, de hacer una injusticia, hermano. De hacer una injusticia. Tenemos que saber que somos justificados por la sangre de Cristo para después nosotros ir purificándonos para ser justos, para nosotros ser justos. Yo sé que mis hermanos que están crecidos, discípulos, hermanos que se han comprometido con el Señor, no van a hacer una injusticia o van a tener un pensamiento de maldad, porque ya han decidido ser discípulos. Pero mientras usted se está purificando en el atrio
en el atrio, porque ellos ya están preparándose para entrar al lugar santo, ya están en el santo para poder estar en el lugar santísimo, porque un día van a ser pastores, van a ser maestros, van a ser evangelistas, tienen los 5 ministerios, y los 5 enseñanzas que dimos, que la leímos, son 5, y el 5, lo que es el número 5 es la gracia, por eso están los 5 ministerios, amén, por eso el número 5 es la gracia, porque son los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, amén, amados. Dios hizo todo perfecto, perfecto. Por eso tenemos que buscar donde está el Espíritu Santo, que tanto nos ama. Amén. Y hoy con esta Santa Cena, si tiene temor, no temáis a lo que te puede venir. No temáis a lo que te puede venir. Es una forma de dejar la fe en Jesucristo. Es una forma de dejar la fe en Jesucristo y de su sangre. No temáis de lo que puede venir. Si viene, gloria a Dios, sé que Él me va a sacar de la prueba que estoy pasando. ¿Para qué, pastor? Para que yo crezca espiritualmente y sé que tengo un Dios verdadero, un Hijo verdadero y un Espíritu Santo que está conmigo. Para la gloria de Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Eres muy bueno, Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y ya para terminar, hermanos amados, vamos a Hebreos 13. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, nuevamente vamos a leer del versículo 20. Esta es la bendición de Pablo, la exhortación final y la despedida de Pablo. Amén, hermano. La dejó para que hoy siga vigente, como si estuviese Pablo en este lugar, hermano, como si estuviese Pablo en su vida, en el sentido de que él fue el evangelista y el arquitecto del Evangelio de Jesucristo. Y dice así la palabra. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros los que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Sabemos nosotros si estamos haciendo agradable algo o malo? Tenemos decisión. ¿Para qué, pastor? Porque haciendo lo bueno tenés bendición, pero haciendo lo malo no podés tener bendición. Entonces dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Mire qué cosa hermosa. Pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Mire usted. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Por eso Hebreos se identifica con Pablo, que lo escribió él, el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén, amado. Esta es una despedida, una oración, como si hoy Pablo se despidiera de nosotros para que nosotros sigamos el mismo camino que siguieron ellos como iglesia primitiva, para la gloria de Dios. Y tenemos el privilegio de saber y tener el Espíritu Santo.
Amén, amado. El Espíritu Santo. Entonces, además purifica nuestra conciencia para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Y la conciencia pura, la conciencia sana, es la que te da la paz y te hace vivir seguro con Cristo, para la gloria de Dios. Sí, ya terminamos. Vamos a ir a Juan. A Juan para respaldar lo que estamos predicando. Juan, vamos a leer el capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Vamos a leer del versículo 53. Palabra de Jesús. Para terminar, hermanos. Palabra de nuestro Señor Jesús. Búsquelo, por favor. Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis, mire usted, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vida eterna. Y la vida eterna te da vida en esta vida. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió mi Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas lo dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Amén. Su ciudad. Él nació en Belén, se crió con su padre, su madre y sus hermanos. Amén. En Nazaret. Pero su ciudad era Capernaum. Amén. El otro día le estuve predicando. Capernaum significa milagros. Amén. Consuelo. Porque consoló mucho en Capernaum. Era la ciudad de él. Porque en él creían. En él vieron tantos milagros y todo lo que ha pasado. Hermanos, nos vamos a preparar para la Santa Cena en el nombre de Jesús. Ay, me quedaría, miren, total, estamos en casa. Amén. Estamos en casa, no tenemos el tiempo. Antes no, porque teníamos el tiempo controlado, más de 20, 30 no podíamos, etcétera, pero estamos en casa. Amén. No me puedo quedar con esta escritura. Vamos a Hebreos nuevamente. Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Gloria. Y ahí se abrió, 9. Vamos a leer del versículo 13. Por si le queda alguna duda, hermanos amados. Y dice así la palabra. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Está hablando de Pablo, porque el versículo 12 dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que era, y le pones las manos encima para que recobre la vista. Esto le está hablando él, Ananías, al Señor cuando le da la orden para que vaya a ponerle las manos y que él recobre la vista. Ha hecho a sus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar a mi
nombre en presencia de los gentiles y de reyes y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer en mi nombre, para la gloria de Dios. Esto es lo que nos manda el Espíritu Santo para que nosotros podamos saber y conocer todo lo que hizo con este hombre que hizo la iglesia primitiva, que fue tan bendita y sigue siendo la iglesia primitiva. Hoy tiene que ser igual. Para que eso tenemos la palabra, la enseñanza y todo el libro de Hechos, hermanos, como iglesia primitiva. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo bendigo este pueblo, Señor. Nos vamos a estar preparando para esta Santa Cena, Señor. Nos vamos a estar ministrando, Señor. Y les voy a pedir, Padre, que me puedan acompañar. En el nombre de Jesús, Señor. Que me puedan acompañar a 1 de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 11, por favor. 1 de Corintios, capítulo 11. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 27, hermanos. Voy a hacer la oración de salvación por si hay alguien que no tuvo la oportunidad de declarar hoy para ser hijo de Dios. Si alguno está allí, está enfermo, tiene problemas de salud, que haga esta oración, y para sentarse en la mesa también, en la mesa, y no hacerlo sin la precaución de lo que va a hacer, porque la Santa Cena es sagrada. Cierre sus ojos, hermano, y repita estas palabras, y con su mano en su corazón. Cierre sus ojos, y aquel que se quiera reconciliar, también haga lo mismo. Y repita estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por mandar a tu Hijo. Yo sé que soy pecador o pecadora y me arrepiento de todo corazón y te pido perdón para poderme sentar hoy a tu mesa. Señor Jesús, me arrepiento y confieso mi pecado cuando tenga el cuerpo y la sangre de Cristo en mi mano. Yo te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande y oportunidad tan grande para ser un hijo tuyo. Salva mi casa y toda mi familia. Tú conoces mi enfermedad, Señor. Tú conoces mi situación. Tú conoces lo que estoy pasando. Pero sé que hoy soy un hijo tuyo y tú me vas a abrir las puertas y voy a ser un evangelista tuyo porque me vas a mostrar lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, también, si hay enfermos, en el nombre de Jesús, de COVID, en esta Santa Cena, Señor, lo declaramos sano. Antes de comer el pan, que aspiren en esos pulmones, que aspiren la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Y el cuerpo de Cristo que van a comer y la sangre de Cristo que los va a sanar. Cualquier enfermedad que puedan tener. En el nombre de Jesús. Y que le ha quedado rastros del COVID.
Toda enfermedad, no la voy a nombrar por el tiempo, pero hereditarias también, y herencias malditas, van a ser limpias, sanadas y sacadas de nuestro espíritu y de nuestra vida. Porque voy a tomar la sangre de Cristo, que es la transfusión divina en mi vida, que me cambia la genética. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermanos amados, vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27, que nos tenemos que probar a sí mismos. Y dice la palabra: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será juzgado culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Que nos probemos en el sentido que estamos confesando y reconociendo nuestros errores y nuestros pecados. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, bebe juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mire usted, examinémonos nosotros mismos y no vamos a ser juzgados. Amén. Porque estamos confesando y limpiándonos para que entre esa sangre y ese cuerpo de Cristo. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, hermano. El mundo está condenado. Hoy ustedes, muchos que entran por primera vez y están recibiendo esta palabra, dejan de ser de la condenación del mundo y reconociendo nuestros pecados. Prepare el pan, que es el cuerpo de Cristo, en su mesa, y prepare la copa que está ahí en su mesa, en el nombre bendito de Jesús. Y si alguno queda duda, estamos haciendo lo que está escrito, hermanos. Quizás de chicos nos han enseñado otra cosa, pero esto es el verdadero amor y la verdadera transfusión divina del ADN en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Y dice así la palabra del Señor en 1 de Corintios, mismo capítulo que leímos recién, 11, pero versículo 23. Porque está escrito: porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el cuerpo de Cristo. Sí, Señor. Purificados en tu nombre, Señor.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacé esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bebamos la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por favor. Sí, Señor, gloria a Dios. Te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sigues purificándonos, Padre, Gloria a tu nombre, Señor. para que nosotros podamos, por tu justicia, que nos diste la vida eterna, y por tu justicia, Sí, Señor. nos haces cada día más justos, y tener conciencia limpia y pura de ser justificados para nosotros, poder ser justos en nuestros pensamientos de lo que vamos a hacer, si es del agrado tuyo, Señor. Y si estamos en duda, tenemos pastores para poder ministrarnos de la decisión que voy a tomar. Pero todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Yo los bendigo, Señor, para que puedan tener esa decisión de ser bendecidos, que yo soy testimonio con mi esposa de lo que hiciste en nuestras vidas. Hace 35 años, Señor. Por eso testifico y predico al que conozco. Así lo hace en tu vida, si tú lo crees. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y te pido que me los sigas guardando y cuidando. Y que puedan venir las pruebas. Van a salir de esa prueba. Porque creen en el Hijo de Dios. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.